Re Dios, Masi, nunca cambiaste los hábitos de Madrid. Estás en Asturias, pide unos fabines, pide unos calamares que estamos al lado del mar. Cago en 10. Lechuga y tomate de Alimerca, chaval. De aquí, asturiano puro. De Asturiano, Gozón. ¿desde cuándo fue la lechuga asturiana, Masi? Asturiano ye la sidra, les faves, pero la lechuga y el tomate esto viene del sur. Que lo fan aquí en Gozón, hombre. Que no, hombre, que no, ¿cómo lo van a hacer aquí en Acá. Gozón? Que engáñente, esto traen lo de abajo, de Huelva o de qué sé yo dónde, de Valencia, de la Huerta, claro, del Jerte. ¿Tú quieres que te lleve yo a verlo, a la explotación esta? ¿Pero qué te acerca? Me cago en Rosa, en Gozón, ya te lo dije. Ponme un vermú y una tapa. Mira, picamos esto, vamos hasta ahí y luego vamos a la playa si quieres. Cógete un poco de cebolla. ¿A que nunca tuviste una plantación de verduras, hortalizas y plantas aromáticas? Mas si venimos a Gozón, ¿por qué no vamos a la playa Luanco y...? Hay tiempo para todo. Primero, agrícola de Gozón. Hola. Mira, Pepín, traigo aquí un compañero. Alberto Rodríguez, un placer, Pepín. Ahora me suena. Explica ya estilo que lle agrícola de Gozón, que lle muy estético. Sí, 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 ya verás. Ah, no llegues escéptico, perdóname, Sí. Pepe, perdóname que tú llames a confuso. Llegue si paisano no come más que tomate y que lechuga. Y dice el que si no lo come de aquí, que no hay presta. Hombre, por supuesto. Porque hay lo calidad. Mejor, lo mejor, la calidad. Si no, ¿de qué? ¿Podemos pasar? Sí, sí, por supuesto, No te vamos falta a verlo. pedir permiso. No, vas a fartucarte de lechugas, verás. Explíquelo bien que estoy muy escéptico, ¿eh? No, este vamos a hacer lucre. ¿Esto de aquí que llevo? Mira, a Vámonos, ver, si hombre. encima quería ir a la playa ahora. Mi madre, Pepe. Vaya ejemplares que tienes ahí. Mira para ahí qué melena. Sí, Parece un ¿viste? metalero de los 80, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, y tan igual les ojes de fuera que les de Efectivamente, dentro. lo mismo, tiene la misma calidad la de fuera que la de dentro. Yo que normalmente cuando agarro una lechuga les de fuera ya tiro, les queda No, nada pero más. Es como- verdad, eso a veces No, pasa. no, pero aquí no, aquí se cuida todo, todo, Mira ahí pa' ahí. todo. Mira qué hoja externa, qué calidades, les puntes al milímetro, sin una quemazón, sin Sí, una sí, sí, podredumbre. ¿Cuántos tendréis aquí, para abastecer la demanda de Alimerca? Nosotros ¿Cuántas ahora lechugas mismo tendréis? estamos abasteciendo aproximadamente el 50% de la demanda de Alimerca. Solo, vamos a abastecer más porque estamos creciendo. ¿Y de cuántas lechugas estaríamos hablando ahora mismo? Andamos en torno al 1.000.000 de plantas. Una lechuga para cada asturiano. No, para mí dos, que tú, Claro. ¿tú cómo no quieres? Corresponde a ti. Claro, corresponde a ti. exactamente. Oye, Pepín, ¿y qué fai que la lechuga de la limerca te sepa lechuga de verdad y cuando comes otra, pues más pucharrera, Hombre. que como que estás comiendo un cachupapel? Pues porque aquí tratámosla con mucho cariño, amigo, lo primero. Con mucho cariño, mucho mimo. Estamos todos los días pendientes de ella. Desde que se planta, el clima, calor, agua, todo. Claro. La comida que necesita, la justa. Así que hay que mimarles las lechugas, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. ¿Y qué cuidados, qué más cuidados hay que Hombre, tener con ellas? Mira, ¿Cómo? el principal cuidado que tenemos en cada estación, buscamos la variedad adecuada para ella. En cada estación, o sea, no se planta la misma lechuga en invierno, en verano, en primavera y en otoño. Esta habíamos quedado que se llamaba Esta es una batavia, sí. Batavia. Son todas batavias. Luego en cada época va una batavia diferente. ¿Cómo se llama el tomate? Sabrosona, tío. Sí. Ese está muy bien. Sabrosona y va Eso ya directamente tiene- al consumidor. Sí. Sabrosona. ¿Qué tomate quieres? El más sabroso. Pero mismo, Batavia, Batavia, lechuga Batavia. Bueno, anda, cualquiera te dice nada. ¿Viste? ¿El qué? ¿Eh? Que dices que te da gases por la noche. Si lo fais en infusión, La duermes infusión de la como un lechuga, crío. los egipcios lo hacían para conciliar el sueño. Los egipcios. Los egipcios mataban gente solo para entretenerse. Esta lechuga tiene hasta bichucu. Y como di mi suegro, que lle médico, lo que lle bueno para el bicho, lle bueno para el hombre. Así que esta, mira, va con bicho y todo. bicho. Los bichos tienen una de proteína. La lechuga, tanto de verano e invierno, siempre conseguimos una textura buena y agradable al paladar y todo. Sí, sí. Muy tierna, crujiente, ¿entiendes? O sea que la lechuga tiene mucha fibra. Mira, eso no lo Sí, sabía sí, yo. tiene fibra, sí. O sea que si comes lechuga abundantemente, vas con regularidad a hacer tus cosas. Sí, claro, como Kellogg's. ¿Qué es una lechuga? Raya al medio, más y así pareces a mi madre. Hostia, es verdad. Que es el más moderno, raya al medio. Dijiste bueno. que nos ibas a enseñar otra, una Sí. que se llama Salanova y hoja de roble, vamos a ver. Salanova y hoja de roble. Sí, son diferentes. Son las dos diferentes. Y a que no te fijaste una cosa, que hay dos tipos. La verde y la marrón. A ver, de la marrón, tío, estamos. Mira, voy a convertirte en un especialista en lo que lleva la lechuga asturiana. Ya verás. Que venga la azafata, por favor. Fuerte el aplauso. Pepín. Pepín, pues si es tú, Fiu. Hombre, Con cualquier cosa, mira qué presencia. Mira, Hazte cuenta. voy a explicarte.
la hoja de roble, ¿verdad o no? Sí, sí, sí. Y luego tienes la Salanova. La salanova. Esta es la permanente de mi madre, fíjate bien lo que te digo, ¿eh? Y la cualidad de esta lechuga que no tiene cogollo, que es todo hoja suelta. Mira, ahí, un tinco goyo. Y todo ojine, o sea, si la desmiembro, Sí, sí. no queda nada central. Si haces como la de antes, igual, no queda nada central. Bueno, está ahí estupenda para ensalada. Sí, 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 claro. Pensé que ibas a decir para el salón, tío. También, también. ¿Eh? También. Val para todo. Esta si la pones en la laboral con un paisano en pelota y una obra de arte. Está muy sabrosa, ¿eh? Explica tú lo de la salanova, ya verás. Sí. Hombre, la famosa Ya verás cómo Salanova. flipa, ya verás. Mira para ahí, está allí la que Esta tiene es- nombre de Aquí no- cantanta de Eurovisión. Pero no tienes que quitar nada, chaval. Sí, sí. ¿Cómo que no tengo que Esta- quitar nada? Nada. Esta pesa 250 gramos y con un solo corte ya queda todo troceado. Para un momentín. A ver, uno oye que me digas que pesa 250 gramos, de acuerdo, porque yo no tengo una balanza en mis manes. No, más Otro oye tocado. que me digas que lle muy bona, pero a mí que me digas que con un corte hasta lechuga fas una ensalada, perdóname, pues soy de pueblo, pero tú no. Tú atento, ¿eh? No pierdas aquí nada, ni un minuto. Mira, ¿eh? Atento, ¿eh? Mira. Mira, mira qué cosa más guapa, mira. Y no perdiste nada de tiempo, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? Mira, Cómese todo, chaval. mira. ¿Eh? Mira, pa' ahí, todos los ojos iguales también, ¿eh? Bueno, aproximado. Claro, Esta también tiene muy buen tacto, Hombre, ¿eh? hombre. Esta también tiene un tacto muy amante, mira pa' ahí. ¡Ay, qué cosa más guapa! Tenéis el estrés en el Alimerca. Sí, las tres, claro. O sea, que yo cualquier día que vaya a la Alimerca tienes Sí, por las supuesto. tres Y variedades. fresco, además. Fresco porque además dijistime antes que esto de aquí al supermercado, ¿cuánto tarda? Esto se corta temprano de mañana y en pocas horas del mismo día está en el punto de venta. Con lo cual no pierde nada, ni le da tiempo ni a oxidar. Eso es importante. Eso es muy importante, eso no lo ¿Esas sabía que viste yo. ahí cortando? Sí. De tarde ya las puedes comprar. Pero sois más rápidos que inmediatamente. Hombre, el rayo. Tú ahora vas a por ella y ya no está. Nosotros con Alimerca vamos de la mano en cuanto a que nos asesoran. O sea, nos lo comercializa lo primero, nos pone todos los medios. Porque aquí no almacenamos nada, se coge y va para allá. Nos asesora a nivel de variedades según la época del año, según lo que él venda o no venda. A mí parece que aquí salemos muy guapes, porque seguramente haréis lo que se fai para tratar bien a les plantes. Regales, mimales, cantaréis la cancioncina esa tan guapa de la Alimerca, ¿conocesla? Alimerca es para todos. Todo sí, el la mundo misma. está encantado. Hostia, esa no la sé Y yo, yo, a ver, si me pones con una lechuga de esas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cantar y para que me crezca así tan guapa como la tuya? Oye, tararéanos la Sí, sí, joder, fíjate. No, espera, mejor la metemos por postproducción. Dentro música. Alimerca es para todos, el mejor supermercado. Te sienta bien Alimerca. Aparte de lechuga también tenemos tomate, ¿eh? Pepe, No dedicamos solamente a la Aquí lechuga. lo que tenéis y un calor exagerado, exagerado. Claro, porque el tomate necesita una temperatura diferente a la lechuga. Aquí el tomate nunca puede estar a menos de 12 grados. Pepe, ¿y este ye el tomate sabrosona? Sí, el este, mítico. Este es el tomate sabrosona. Y como veis, aquí lo estamos mimando todos, ¿eh? Porque va tuturado por separado cada uno Eso te iba a preguntar, ¿para qué hay este cable? para que suba el tomate. Cuando crezo. Para que esté así tiesa la Claro, planta. Para que esté tiesa para arriba y que aguante. Entonces aquí los cuidados, por ejemplo, son casi individuales, ¿eh? Del tomate. Y el tomate que tenemos nosotros es muy carnoso, ¿eh? Sí. Es muy carnoso, muy crujiente a la hora de comer, restalla casi como la sidra. Dulcín. Tiene mucha fama. ¿Tú no necesitas hablar del tomate sabrosona o de Alimerca? Yo el que compro, no tengo claro. otro. A mí me gustan mucho los tomates. Puedo comer tomates hasta reventar. Y préstame el vuestro porque tiene buen corte, va Sí, bien para la sí, ensalada, sí, sí. para hacer pantumaca. Oye, ¿y qué cantidad de tomates abastecéis a Alimerca con cuánto? Nosotros el tomate estamos sacando a la temporada tomate bueno, de calidad, que va a la tienda 150 toneladas al año. Que llegue, lo Aproximadamente, 150 ¿eh? toneladas, ¿eh? Sí. Hay un tomate que no... O sea, dentro de la producción tú dices, Sí, sacamos mínimo. tomate bueno, Hombre, ¿qué hay un tenéis? También destrío. uno malo que lo tenéis que desterrar. Sí, 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 en todo hay destrío, en todo. En todo, ¿Destrío? en todo. Sí, el destrío se llama el tomate que no sirve. O bien por tamaño, que nosotros llevamos tomate al banco de alimentos. El que no da el tamaño no se tira, ¿eh? Va al banco de alimentos, se les regala al banco de alimentos. Por los campos de tu Asturias habréis visto de estos chiflos a los que también se os llama cedés para ahuyentar a los pájaros de les coseches. Pero en Agrícola de Gozón van más allá. Fijaivos qué peligro tiene este. No ye por el reflejo, no. Julio Iglesias, álbum completo. Con esto no se acerquen ni los buitres. Con esto, como mucho, una pega vieja que verán en venidor. ¿Qué es una lechuga? Vas a salir así en internet. ¿Qué? ¿Para internet? ¿Qué? ¿Viste? No me haces caso, pases de mí. Que no paso de ti, Masi, pero ¿cómo se me va a ocurrir a mí que en Asturias tenemos les lechugues de más calidad de todo el mundo entero? Y como si me dices que aquí estamos todos seguidos bailando flamenco, o que vamos a veranear a Castilla y León, o que andamos de Montera Picona por la calle todos los días. ¿Qué? ¿Que no la tienes o? Y era una forma de hablar, hombre. Ah. Estaba conmigo siempre.
el frío que me quita la calva. Oye, poder ir a la playa, Dios.